Bienvenidos al módulo de Marketing Estratégico de Proyectos en la semana número 2 del doctorado de Dirección de Proyectos. Yo soy el doctor Luis Fernando Gómez. Esta semana tendremos un tema bastante importante y de alguna manera es un tema que vincula la parte táctica con la parte estratégica, ya que vamos a hablar acerca de la mezcla de marketing y de la planificación estratégica del marketing. Eh, Realmente la idea es hablar acerca de las 4P, es decir, esa es la parte táctica y algunos aspectos a considerar en el tema de la planificación estratégica del marketing y tratar de vincular o tratar de mostrar el vínculo directo que existe entre lo táctico y lo estratégico, como es lógico. Podemos avanzar definiendo qué puede ser un concepto básico con respecto al marketing, básicamente, ¿no? Y una de las características más importantes y útiles de la mercadotecnia consiste precisamente en poder planificar con bastante garantía de éxito el futuro de las organizaciones, basándose precisamente en la respuesta que se puede obtener de las demandas del mercado, precisamente en la manipulación o la capacidad de adaptación y de anticipación a los cambios. Es por eso que de alguna manera cuando presentamos o cuando tratamos de definir la mezcla de marketing, eh, los conceptos que se nos viene a la mano siempre son los de Kotler y Armstrong, que definen esa mezcla como el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de un producto. La American Marketing Association la define como aquellas variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta. Y esas variables internas que pueden ser controladas básicamente por la organización se refieren en el marketing tradicional a estas 4P, las muy escuchadas 4P: producto, precio, plaza y promoción. Trataremos de definirlas, aunque lo más seguro es que podamos ya tener esa información. El producto, el conjunto de atributos tangibles e intangibles que la empresa u organización ofrece. La marca, el envase, servicios, garantías, variedad, calidad, diseño, es decir, las características que el producto, o mejor dicho, que la empresa le imprime al producto. Precio, todo lo que vincula el precio. Se entiende como la cantidad de dinero eh, que el cliente tiene para pagar e intercambiar por el producto o servicio. Descuentos, complementos, precio, por supuesto, el precio total, los periodos de pago, o sea, la manera como se maneja o todo lo que interactúa con respecto al precio está dentro de esa variable. La plaza, conocida también como posición o distribución, incluye todas aquellas actividades de la empresa que ponen en el producto a disposición del mercado meta, es decir, los canales, la cobertura, el inventario, el transporte, la logística, todo lo que está vinculado eh, a los canales por donde se va a transportar ese producto. Y la promoción, antiguamente, bueno, ahora tiene otra cantidad de nombres, básicamente en relación a la comunicación, abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, persuadir, recordar las características, ventajas, beneficios del producto, es decir, todo lo que está vinculado a la publicidad, la venta personal, la promoción, las relaciones públicas, el telemercadeo, propaganda y mucho de lo que está vinculado a la comunicación digital. Básicamente en la actualidad se maneja muchísimo el tema de esa variable de las comunicaciones integradas, que un poco Kotler lo definió hace tiempo de esa manera, está vinculado a esa variable en particular. La planificación estratégica del marketing, avanzando un poco sobre el tema,
Es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, promoción, distribución de ideas, bienes y servicios. Es decir, la manipulación de esas variables que se mencionaban al principio, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de las organizaciones. En general, se entiende como el análisis, planeación, implantación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios mutuamente benéficos entre la organización, es decir, entre la empresa y los mercados meta. Es decir, cuando estamos hablando de una planificación estratégica, de alguna manera, este círculo que aparece acá tiene que estar siempre dentro de los planificadores de las organizaciones. Ese círculo incluye el planteamiento y, obviamente, en la medida de las posibilidades, las respuestas a esas preguntas. ¿Dónde queremos ir? ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde iremos? ¿Y cómo estamos llegando a nuestro público meta, a nuestro mercado meta? En la medida en que se vayan respondiendo esas preguntas, de alguna manera se está dando respuesta a esa planificación estratégica. Cuando hablamos de una planificación estratégica, se sustenta básicamente sobre estos pilares: la misión y la visión de la organización, la visión y propósito, el rol de la organización dentro de la misión y la definición de objetivos estratégicos. Esto se traduce en un plan estratégico. Para intentar elaborar un plan estratégico hay que tomar en cuenta básicamente los siguientes aspectos en particular. Todo esto tiene que estar sustentado sobre este eje transversal que va de los principios corporativos, es decir, los valores y normas y creencias de la organización, pasando por la misión y la visión. De alguna manera, ese plan estratégico tiene que estar sobre ese canal, básicamente. No se pueden establecer objetivos estratégicos cuando van en contra de los valores de la organización o incluso de la visión, como es lógico, de la empresa. Todo parte básicamente de una evaluación del medio, una evaluación del entorno. No podemos establecer objetivos estratégicos si no evaluamos nuestro entorno. Hay una cantidad de variables y una cantidad de factores a determinar al momento de establecer esa evaluación. Pero es el primer paso. La evaluación del entorno es el primer paso para cualquier plan estratégico que se pretenda establecer. Los factores que están de alguna manera vinculados o interrelacionados o que influyen directamente con la elaboración de cualquier plan estratégico son los factores económicos, los factores políticos, los factores sociales, los tecnológicos, los competitivos, los factores geográficos. La interacción o la medida en que una organización pueda vincularse o de alguna manera depender de alguno de estos factores va a determinar el progreso y el desarrollo de ese plan estratégico. Hay una cantidad de diagramas que ustedes pueden conseguir en las diferentes bibliografías, pero este se podría ser una tabla básica para poder establecer ese análisis del entorno en función a esos factores: los tecnológicos, económicos, políticos, sociales, competitivos y geográficos. Se establecen en función a amenazas y oportunidades, y uno le establece un valor y tiene un impacto, y uno puede tener una evaluación en cuanto a la interacción o a la vinculación de esos diferentes factores. Pretender desarrollar una estrategia competitiva sin hacer un análisis competitivo de la industria, bueno, resultaría una tarea un poco complicada. Y este análisis, de alguna forma, lo que hay es que hacer en relación a un corte precisamente transversal, básicamente, de lo que significa esta industria, ¿no? Entonces, con el núcleo, la estructura en sí, el análisis de esa estructura, es decir, en qué consiste esa empresa en particular, esa industria en particular, esa área.
el análisis de la competencia como segundo nivel y el análisis de la evolución de la industria, es decir, cómo ha evolucionado en función de los diferentes factores de tiempo, de ubicación geográfica, básicamente. Les dejo acá el método de Porter que de alguna forma traduce esa posibilidad de ese análisis que se hace al entorno, básicamente. Ustedes podrán establecer sus herramientas para el análisis de este gráfico. El método complementario que ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en el medio, eh, realmente lo conocemos básicamente como el FODA. Es una herramienta que tiene múltiples usos, se utiliza, se sigue utilizando dentro de las organizaciones, ahora se utiliza a nivel personal incluso, ¿no? Entonces, tiene unas virtudes que no se pueden descartar, porque obviamente habla sobre el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, permite a la organización formular estrategias, porque precisamente hay una visión externa e interna, y permite confrontarlas, y puede utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. Precisamente esa confrontación entre externo y lo interno y lo externo permite establecer esas estrategias. El perfil de la capacidad interna obviamente está muy vinculado con la interacción de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que son básicamente lo externo y lo interno que se debe vincular. Este perfil genera este análisis de recursos en función a capacidad directiva, en relación a la capacidad competitiva o de mercadeo, capacidad financiera, capacidad tecnológica y la capacidad de talento humano. El FODA, de alguna manera, nos permite establecer y ubicarnos precisamente, establecer ese rango dentro de la capacidad interna en función de estas 5 categorías. También hay una cantidad de tablas eh, que podemos utilizar precisamente para ir vaciando y logrando en función a esas categorías, la directiva competitiva, financiera, tecnológica y el talento humano, establecer tanto en un grado determinado en debilidades y fortalezas y poder medir el impacto, básicamente. Esta matriz de alguna manera sirve para que podamos nosotros darle un uso un poco más cuantitativo a esa herramienta. Los factores claves del éxito viene obviamente vinculado al análisis de los recursos que se pueden establecer dentro de las estrategias, ¿no? Atributos del producto, las competencias, las habilidades competitivas y los logros del mercado que tienen la mayor relación directa con los rendimientos de la compañía u organizaciones. Estos factores clave están también, podemos de alguna manera mencionar en función de estos tipos más comunes. Básicamente lo relacionado con la tecnología, lo relacionado con la fabricación, con la distribución, con el mercadeo y con las habilidades. Cuando nosotros establecemos esos tipos, básicamente, de factores clave de éxito, siempre lo asociamos a empresas, o es más fácil entenderlos si podemos asociar a empresas determinadas, a marcas en particular. Cuando nosotros hablamos de tecnología, siempre nos viene a la mente una marca en particular. Cuando estamos hablando de fabricación, no podemos de alguna manera meter en la cabeza ciertas marcas, ciertos productos muy particulares que se hicieron muy sólidos durante el siglo XX, por ejemplo, en la industria automotriz, por ejemplo. Cuando hablamos de distribución, por supuesto, tenemos en la mente productos como Coca-Cola, por ejemplo, y así podemos ir vinculando estos factores de éxito clave.
La finalidad del mercadeo estratégico, del marketing estratégico, es más que obvio, ¿no? Sirve para que la empresa pueda aprovechar todas las oportunidades. Precisamente esa vinculación, ese poder manipular esas variables de ese marketing mix, de alguna manera ponerlo al favor, a nuestro favor o al favor de las organizaciones, ¿no? Obviamente, todo eso fundamentado y sustentado con el eje transversal que hablábamos de los valores de la empresa, la misión y la visión, y precisamente teniendo una perspectiva en función al análisis del entorno que se ha realizado. Entonces, siempre vemos el marketing estratégico que es indispensable para que la empresa pueda no solo sobrevivir, obviamente, en función a la manipulación de esas variables, sino que pueda situarse en un lugar destacado en el futuro. Es decir, que permanezca la empresa o la organización en este caso en el futuro, incluso los proyectos en particular. No solamente la empresa, sino la suma de proyectos da una empresa. Entonces podemos ya definir, ya para concluir, que el marketing estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva que puede ofrecer esa organización o qué se puede ofrecer en ese programa en particular, en ese proyecto en particular que no tiene la competencia. Y obviamente satisfaciendo las necesidades de los consumidores o de los usuarios en este caso. A través del tiempo, no es una sola vez, sino en la medida que se pueda mantener en el tiempo, a modo que pueda establecerse la forma en que las metas y los objetivos de la estrategia se puedan materializar. No es solamente la definición, no es solamente identificarlo, sino, ok, ¿cómo llegamos? ¿Cómo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos llegar a logro de esos objetivos y de esas metas? En conclusión, entendemos que en la medida que podamos manipular esas variables bastante cuantitativas o esas variables que forman parte de un aspecto más táctico, nosotros podemos vincularnos o de alguna manera relacionarnos con ese marketing estratégico. Yo comencé al revés, comencé por lo táctico primero y después por lo estratégico, pero la intención era darle ese sentido, porque una cosa no depende de lo otro. Cuando nosotros estamos hablando en la actualidad de marketing, en general, ya tenemos que visualizarlo como una estrategia. Es decir, ya el marketing no es solamente la manipulación de esas variables, como hace unos 20 o 30 años era. Ya en la actualidad, si no eres estratégico, si no estás haciendo marketing estratégico, no estás haciendo marketing. Obviamente eso no quiere decir que yo me voy a olvidar de las variables, ¿no? De esta mezcla clásica. Ojo, necesito que por favor consulten la bibliografía y puedan explorar un poco más, que ya hay una cantidad de variables que se agregan o sencillamente se tiene otra perspectiva en función a si es una empresa de servicios, pero ya eso le correspondería a ustedes. En el próximo tema estaríamos hablando un poco sobre el posicionamiento de esos proyectos y de esas marcas y sobre la investigación de mercado. Espero que haya podido tener un buen punto de inicio para esta segunda etapa, para esta segunda semana, y nos estaremos viendo en la tercera semana. Muchas gracias, yo soy el doctor Luis Fernando Gómez.